solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas. Le agradezco que me acompañen esta noche de viernes en Fouetté, el espacio de Opus 94, en donde podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy les voy a compartir la primera parte de la historia de vida de una bailarina que fue muy importante en la difusión del ballet a nivel internacional. Tal vez no era una bailarina muy virtuosa, pero tenía ese no sé qué que hace grande a un artista. Se trata de Alexandra Dionisievna Danilova, o Alexandra Danilova, que nació un 20 de noviembre de 1904. Se cree que en Peterhof, cerca de San Petersburgo, en Rusia. Y les digo se cree porque ella tuvo una infancia muy complicada. Sus padres murieron prácticamente uno detrás del otro cuando ella tenía escasos 4 años de edad, y realmente nunca supo bien a bien qué hacía su padre y a qué se dedicaba, pero supone que tenía algo que ver con las caballerizas o con esta cuestión alrededor de los caballos imperiales, porque en Peterhof solamente vivían los oficiales y la gente que era miembro de la corte del zar en ese momento. Finalmente Peterhof está a un costado de San Petersburgo, y ella dice en sus memorias, prácticamente las primeras líneas de estas memorias que escribió en 1986, dice: cuando nací, mi ciudad se llamaba San Petersburgo, mientras estaba en la escuela se llamaba Petrogrado, para la época en que dejé Rusia en 1924 se llamaba Leningrado. Mi infancia estuvo llena de conmoción, y prácticamente cambio en los nombres de la ciudad en la que nació y en la que vivió su infancia, va muy de la mano como de todo el sufrimiento y las complicaciones que se le presentaron en su temprana vida. Así como les decía, fallece el papá, poco tiempo después fallece la mamá, y entonces la familia decide llevarla a ella y a su hermana Yelena con su abuela, que también dice en las memorias nunca supo bien a bien si era la mamá de su papá o la mamá de su mamá. No tiene recuerdos de eso. La abuela vivía en San Petersburgo, pero poco tiempo después de que las niñas llegaron ahí, una mañana simplemente la abuela no se despertó. Y empezó otra vez esta conmoción familiar para ver qué hacer con las niñas, y finalmente primero había la posibilidad de ir a vivir con un tío, pero las niñas, a pesar de que estaban muy chicas, sabían que ese tío no era una buena persona, aparentemente era un alcohólico, así que ante la resistencia especialmente de Alexandra, las ubicaron con otra tía, ¿no? Era como una amiga de la familia que estaba casada con un hombre bastante acaudalado, que tenía una bonita casa en San Petersburgo, y poco tiempo después, cuando Alexandra y Elena se sentían ya como muy instaladas ahí, recibieron la noticia de que iban a ser entregadas a otras familias, ¿no? Separadas. De esta manera le presentan a Alexandra a la que sería, a la que iría a llamar como su tía Lidia, que en realidad no era su tía, era una mujer que había perdido a una hija que estaba casada y que quería adoptar a la pequeña Alexandra. Así, Alexandra, o Shura, como se le dice en Rusia a las Alexandra, de cariño, Shura con SH, que después, años después, cuando llegó a vivir a Francia, cambiaría por Shura, pero escrita a la manera francesa, Choura, para como afrancesar eso, y por más que sus amigos le insistían en que regresara a la ortografía en ruso, ella se quedó con la ortografía francesa de su nombre de cariño, de Shura. Y de esta manera Shura se va con su tía Lidia, que estaba casada en un matrimonio aparentemente tranquilo, pero después de poco tiempo la tía decide divorciarse de este marido porque empezó también con problemas de alcohol y a hacerles la vida un poco complicada. Afortunadamente la tía Lidia en realidad tenía un cariño especial por Alexandra y decidió empezar una nueva vida con ella. Un poco después, Lidia, como era necesario, empezó a frecuentar a distintos caballeros, hasta que un día le avisaron a Alexandra que iba a tener un nuevo tío, y este era el general Batianov, que era un hombre bondadoso, generoso, fue muy amable con ella. Él tenía hijos de un matrimonio previo, que eran mayores, cosa que a la larga iría a ser hasta conveniente para Alexandra. A la edad de 7 años, Alexandra empezó a mostrar una cierta habilidad para la danza, incluso
incluso en sus memorias cuenta que podía pararse sobre las puntas de los pies, y ante, pues la emoción de su familia, decidieron que tal vez podría ir a la escuela de danza, a la escuela del Teatro Imperial. Y en el periódico vieron incluso un anuncio de que se había abierto una convocatoria, que había recibido 250 solicitudes, y como el general Batianov, su nuevo tío, era un hombre muy influyente, pues muy cercano de la esfera zarista, pues consiguió que la niña también tuviera su audición, y la aceptaron en la escuela incluso un año antes de que normalmente pudieran aceptar un alumno. De esta manera, pues empieza su camino en la danza clásica, ahí en la escuela del Teatro Imperial de San Petersburgo. Uno de sus compañeros de clase desde los 9 años, que sería una figura fundamental en su vida, tanto profesional como personal, era un tal Georgi Balanchivadze, o pues más tarde conocido como George Balanchine, y con quien su vida estaría pues estrechamente ligada de una manera u otra hasta la muerte de Balanchine. En 1912, cuando Shura iba a sus clases, la escuela estaba en su mejor época. Los más aclamados del siglo XX, como Anna Pavlova, Tamara Karsavina y Václav Nijinsky, pues eran obviamente sus más famosos graduados. Los maestros de la escuela eran franceses, italianos, escandinavos. Y el talento de Danilova llamó su atención, así que a menudo pasaban por alto las ocasionales travesuras de la niña, varias que recuenta también ahí en sus memorias, y pues la dejaban o la tomaban en cuenta para participar en pues algunas danzas especiales. Y es que la escuela dotaba a la ópera y al ballet de estudiantes de todas las edades para completar sus elencos en las distintas producciones que hacían. Y Shura, que se había ganado una buena reputación por su musicalidad y facilidad de movimiento, era pues generalmente una favorita elegida para aparecer en funciones. Por ejemplo, empezó en una función de la ópera Fausto, donde se requería pues un grupo de niños que salieran pues prácticamente caminando por el escenario, que ella llegó a su casa a contar muy emocionada que había pues bailado, ¿no?, en el Teatro Imperial, aunque realmente al final reconoció que solamente había caminado por ahí. La escuela era conocida, además, y lo sigue siendo, ¿no?, por su riguroso entrenamiento clásico, y como alumna apareció en la escena del Mariinsky, ya más en forma en ballets, en La Bella Durmiente, en La Fille Malgardée y en Paquita, entre otros. Incluso en Paquita, que es la polka y la mazurca de la entrada del gran pas final de este ballet, son 12 parejas de niños y niñas que bailan esta mazurca, que se puede seguir viendo, ¿no? Es una danza de carácter, pero muy elegante, se requiere mucha coordinación, y dice que ella pues siempre era la primera de la fila en salir, junto con su compañero Kolya Efimov, que también era pues muy bajito, y que esta mazurca siempre era tan exitosa y tan aplaudida que al final del ballet les pedían a los niños que hicieran un encore de esta entrada del gran pas de Paquita. Esta experiencia, por supuesto, en las producciones clásicas, ¿no?, pues toda esta influencia de Petipa, que dominó la escena de la danza en Rusia desde mediados del siglo XIX, pues la mantuvo firme a lo largo de su carrera, pues era algo que tenía como en su ADN dancístico, ¿no? Y esto, además, a la larga también, pues le beneficiaría en su desempeño como maestra al paso de los años. Ya para el segundo año, la pequeña Shura, que tenía un encanto especial, acompañó en escena a las grandes bailarinas de la época. Por ejemplo, a Olga Spesitseva en La zarina de la Noche Blanca, en donde ella hacía el papel de una niña perdida que pues la zarina tenía que salir a buscar. Y dice que ella entraba al escenario pensando que ella era el personaje principal, porque finalmente pues era ella la niña que se perdía, ¿no?, un poco alrededor de quien giraba la acción. También con la admirada de la época Matilde Szczecinska, ¿no?, la favorita del zar, pues tuvo ocasión de participar en El Talismán, que era uno de los papeles clave de la Szczecinska, y ella ahí salía en un grupo de 8 niños que actuaban como luces centellantes. Aunque Danilova dice que el mejor papel de Szczecinska era Esmeralda, y luego Kitri en Don Quijote. A los alumnos pues les fascinaba también la rivalidad que se daba en escena entre Preobrajenska y Szczecinska en la Valladera, ¿no?, entre Nikilla y Gamsati. Estas rivalidades en la Valladera también podían reflejar mucho pues lo que sucedía fuera de las tablas. Sin embargo, Danilova en sus memorias asevera que su favorita era Tamara Karsavina. En ese mismo año, cuando estaba cursando el segundo grado de su formación dancística, fallece su tía Lidia, y entonces queda al cuidado de Machuta, que era la hija mayor
del general Vatianov. Третий коммунистический интернационал. Слово товарища Ленина. В марте текущего 919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. En 1917 pues empieza la conmoción por la Revolución Rusa. Empiezan primero a darse las privaciones en la escuela, escasea la comida, incluso el carbón para calentar la escuela, tienen problemas de abastecimiento. Y una vez ya como consolidada la crisis por la Revolución, ella se va con Machuta, su hermana, a refugiarse a Eisk. Ya para cuando logran regresar a San Petersburgo, se encuentran con que la escuela está cerrada. Afortunadamente no estuvo cerrada mucho tiempo, ya que el nuevo ministro de Cultura pues era un hombre que apreciaba las artes, le gustaba la danza, la música, y decidió que había que reabrir esta escuela y continuar dando la oportunidad de la formación al futuro dancístico del nuevo país. Así que ella continúa sus estudios con los maestros más destacados. Desde ese momento, y pues algo que habría de ser el sello toda su vida, ella era una bailarina, estudiante, una bailarina carismática con algo que lograba conquistar pues al público, de verse bien en escena, de gozar los personajes que se le daban. Y este desarrollo provocó que un año antes de graduarse interpretara el pas de trois de Paquita con su amiga Lidia Ivanova y el tal Georgi Balanchivadze. Esto de poner a estos alumnos a hacer un pas de trois así un año antes de su grado final era señal de que la escuela consideraba que tenían un futuro prometedor. Y es además pues también desde ese momento en donde empieza a construirse una relación y una atracción muy especial entre ella y Balanchivadze, Balanchine. Vamos a escuchar la entrada del pas de trois de Paquita, es El Alegro, es una composición de Leon Minkus y es la interpretación de la orquesta de la Ópera Nacional de Sofía dirigida por Boris Spasov. Fouetté. En el último año en la escuela, pues ya le tocó estudiar con la temida Agripina Vaganova, esta creadora finalmente de la metodología rusa que persiste hasta nuestros días. Danilo Vagno platicaba en sus memorias que era una mujer muy estricta, que no se tocaba el corazón para llamarle basura a alguien que no trabajaba como ella esperaba durante las clases. Pero bueno, el lado positivo de Vaganova fue que a través de ella se enteraban de lo que sucedía, del éxito que iban obteniendo los ballets rusos de Sergei Diaghilev, que desde 1909 habían conquistado al público europeo, fundamentalmente en París y en Londres. Y esto era porque Tamara Karsavina le escribía ocasionalmente cartas a Vaganova contándole pues en dónde estaban, qué estaban haciendo, qué obras presentaban, y Vaganova compartía ante unas expectantes alumnas todas estas historias que le llegaban pues desde el otro lado, ¿no? Desde Europa. También alrededor de este último año de estudios, Georgi Balanchivadze empezó a hacer experimentos de coreografía, pues ya como con tendencias un poco modernistas, que después, en un par de años, derivaría en el grupo independiente El Joven Ballet. Estas obras que eran creaciones pues, que Balanchine trataba como de explorar nuevas formas de hacer la danza, un poco pues inspirado por lo que ya en su momento, años antes, había hecho Fokine, por ejemplo, antes de irse con Diaghilev, pues fueron consideradas ya por el nuevo gobierno soviético como demasiado modernas y al final fueron prohibidas. Y también, casi al terminar los estudios, Balanchine se casaría con Tamara Geva, que era otra bailarina, no tan destacada, pero que formaba parte pues, del círculo de amigos, y pues por alguna razón Balanchine decidió casarse con ella.
Finalmente, tras sobrevivir las inclemencias de la revolución, Danilova se graduó en